En cambio, Fermina Daza, su esposa, que entonces tenía 72 años y había perdido ya la andadura de venada de otros tiempos, era una idólatra irracional de las flores ecuatoriales y los animales domésticos. Y al principio del matrimonio se había aprovechado de la novedad del amor para tener en casa muchos más de los que aconsejaba el buen juicio. Los primeros fueron 3 dálmatas con nombres de emperadores romanos, que se despedazaron entre sí por los favores de una hembra que hizo el honor a su nombre, Mesalina, pues más demoraba en parir 9 cachorros que en concebir otros 10. Después fueron los gatos abisinios, con perfil de águila y modales faraónicos, los siameses viscos, los persas palaciegos de ojos anaranjados, que se paseaban por las alcobas como sombras fantasmales y alborotaban las noches con los alaridos de sus aquelarres de amor. Durante algunos años, encadenado por la cintura en el mango del patio, hubo un mico amazónico que suscitaba una cierta compasión porque tenía el semblante atribulado del arzobispo Obbilio y rey, y el mismo candor de sus ojos y la elocuencia de sus manos. Pero no fue por eso que Fermina Daza se deshizo de él, sino por su mala costumbre de complacerse en honor de las señoras. Había toda clase de pájaros de Guatemala en las jaulas de los corredores, y albaracanes premonitorios y garzas de ciénega de largas patas amarillas, y un ciervo juvenil que se asomaba por las ventanas para comerse los anturios de los floreros, poco antes de la última guerra civil, cuando se habló por primera vez de una posible visita del Papa. Habían traído de Guatemala un ave del paraíso que más tardó en venir que en volver a su tierra. Cuando se supo que el anuncio del viaje pontificio había sido un infundido del gobierno para asustar a los liberales confabulados, otra vez compraron en los veleros de los contrabandistas de Curazao una jaula de alambre con 6 cuervos perfumados, iguales a los que Fermina Daza había tenido de niña en la casa paterna y que quería seguir teniendo estando casada. Pero nadie pudo soportar los aleteos continuos que saturaban la casa con sus efluvios de coronas de muertos. También llevaron una anaconda de 4 metros, cuyos suspiros de cazadora insomne perturbaban a la oscuridad de los dormitorios. Aunque lograron con ella lo que querían, que era espantar con su aliento mortal a los murciélagos y salamandras, y a las numerosas especies de insectos dañinos que invadían la casa en los meses de lluvia. Al doctor Juvenal Urbino, tan solicitado entonces por sus obligaciones profesionales y tan absorto en sus promociones cívicas y culturales, le bastaba con suponer que, en medio de tantas criaturas abominables, su mujer no solo era la más hermosa del ámbito del Caribe, sino también la más feliz. Pero, una tarde de lluvias, al término de una jornada agotadora, encontró en la casa un desastre que lo puso en la realidad. Desde la sala de visitas hasta donde se alcanzaba la vista, había un reguero de animales muertos flotando en una ciénaga de sangre. Las sirvientas, trepadas en las sillas sin saber qué hacer, no acababan de reponerse del pánico de la matanza. El caso fue que, de unos mastizes alemanes, enloquecido por el ataque súbito de la mala rabia, había despedazado a cuanto animal de cualquier clase encontró en su camino, hasta que el jardinero de la casa vecina tuvo el valor de enfrentarlo y lo despedazó a machetazos. No se sabía cuántos había mordido o contaminado con sus esprumajos verdes, así que el doctor Urmino ordenó matar a los sobrevivientes e incinerar los cuerpos en un campo apartado, y pidió a los servicios del Hospital de la Misericordia una desinfección a fondo de la casa. El único que se salvó, porque nadie se acordó de él, fue el morrocoyo macho de la buena suerte. Fermina Daza le dio la razón a su marido por primera vez en algún asunto doméstico y se cuidó de no hablar más de animales durante mucho tiempo. Se consolaba con las láminas de colores de la historia natural de Linneo, que hizo enmarcar y colgar en las paredes de la sala, y tal vez hubiera terminado por perder las esperanzas de ver otra vez un animal en casa, de no haber sido porque una madrugada los ladrones forzaron una ventana en el baño y se llevaron el servicio de plata heredado de 5 generaciones. El doctor Urbino puso candados dobles en las argollas de las ventanas, aseguró las puertas por dentro con trancas de hierro, guardó las cosas de más valor en las cajas caudales y adquirió la tardía costumbre de guerra de dormir con el revólver debajo de la almohada.
pero se opuso a la compra de un perro bravo, vacunado o no, suelto o encadenado, aunque los ladrones los dejaran en cueros. En esta casa no entrará nada que no hable, dijo. Lo dijo para poner término a las argucias de su mujer, empecinado otra vez en comprar un perro, y sin imaginar siquiera que aquella generalización apresurada había de costarle la vida. Fermina Daza, cuyo carácter cerrero se había ido matizando con los años, agarró al vuelo la ligereza de lengua del marido. Meses después del robo, volvió a los veleros de Curazao y compró un loro real de Paramaribo, que solo sabía decir blasfemias de marineros, pero que las decía con una voz tan humana que bien valía su excesivo precio de 12 centavos. Era de los buenos, más liviano de lo que parecía, y con la cabeza amarilla y la lengua negra, único modo de distinguirlo de los loros mangleros, que no aprendían a hablar ni con supositorios de trementina. El doctor Urbino, buen perdedor, se inclinó ante el ingenio de su esposa, y él mismo se sorprendió de la gracia que le hacían los progresos del loro alborotado por las sirvientas. En las tardes de lluvia, cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases que otros tiempos no había podido aprender en la casa, y que permitía pensar que era también más viejo de lo que parecía. La última resistencia del médico se desmoronó una noche en que los ladrones trataron de meterse otra vez por la claraboya de la azotea, y el loro los espantó con unos ladridos de mastín que no habrían sido tan verosímiles si no hubieran sido reales, y gritando ¡rateros! 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 Dos gracias salvadoras que no había aprendido de la casa. Fue entonces cuando el doctor Urbino se hizo cargo de él y mandó a construir debajo del mango una percha con un recipiente para el agua y otro para el guisneo maduro, y además un trapecio para hacer maromas. De diciembre a marzo, cuando las noches se enfriaban y la intemperie se volvía invivible por las brisas del norte, los llevaban a dormir en las alcobas dentro de una jaula tapada con una manta. A pesar de que el doctor Urbino sospechaba que su muermo crónico podía ser peligroso para la buena respiración de los humanos, durante muchos años le cortaban las plumas de las alas y lo dejaban suelto, caminando a su gusto con su andar cascorbo de jinete viejo. Pero un día se puso a hacer gracias de acróbata en los travesaños de la cocina y se cayó en la olla del sancocho en medio de su propia algarabía naval de ¡sálvese quien pueda! Y con tan buena fortuna que la cocinera alcanzó a sacarlo con el cucharón escaldado y sin plumas, pero todavía vivo. Desde entonces lo dejaron en la jaula, incluso durante el día, contra la creencia vulgar de que los loros enjaulados olvidaban lo aprendido, y solo lo sacaban con la fresca de las 4 para la clase del doctor Urbino, en la terraza del patio. Nadie advirtió a tiempo que tenía las alas demasiado largas, y aquella mañana, que disponían a cortárselas, cuando escapó hasta el collogo del mango. No habían logrado alcanzarlo en 3 horas. Las sirvientas, ayudadas por otras del vecindario, habían recorrido a toda suerte de engaño para hacerlo bajar, pero él continuaba empecinado en su sitio, gritando muerto de risa: ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Liberal! ¡Carajo! Un grito temerario que les había costado la vida a más de 4 borrachitos felices. El doctor Urbino apenas alcanzaba a distinguirlo entre las frondas y trató de convencerlo en español, en francés, en latín, y el loro le contestaba en los mismos idiomas, con el mismo énfasis y con el mismo timbre de voz, pero no se movió del cogollo. Convencido de que nadie iba a conseguirlo por las buenas, el doctor Urbino ordenó que pidieran ayuda a los bomberos, que eran su juguete cívico más reciente. Hasta hacía poco, en efecto, los incendios eran apagados por voluntarios con escaleras de albañiles y baldes de agua carreados de donde se pudiera. Y era tal el desorden de sus métodos que estos causaban a veces más estragos que los mismos incendios. Pero desde el año anterior, gracias a una colecta promovida por la Sociedad de Mejoras Públicas, de la cual Juvenal Urbino era presidente honorario, había un cuerpo de bomberos profesional y un camión cisterna con sirena y campana, y 2 mangueras de alta presión. Estaban de moda, hasta el punto en que las escuelas se suspendían las clases cuando se oían las campanas de la iglesia tocando a rebato, para que los niños fueran a verlos compartir el fuego. Al principio era lo único que hacían,
Pero el doctor Olvino les contó a las autoridades municipales que en Hamburgo había visto a los bomberos resucitar a un niño que encontraron congelado en un sótano después de una nevada de 3 días. También los había visto en una callejuela de Nápoles bajando un muerto dentro de un ataúd desde un balcón de un 10.º piso, pues las escaleras del edificio eran tan torcidas que la familia no había logrado sacarlo a la calle. Fue así como los bomberos locales aprendieron a prestar otros servicios de emergencia, como forzar cerraduras o matar culebras venenosas. Y la escuela de medicina les impartió un curso especial de primeros auxilios en accidentes menores, de modo que no era un despropósito pedirles el favor que bajaran del árbol al loro, distinguido con tantos méritos como un caballero. El doctor Urbino dijo: díganle que es de parte mía. Y se fue al dormitorio a vestirse para el almuerzo de gala. La verdad era que en ese momento, abrumado por la carta de Jeremiah, la suerte del loro lo tenía sin cuidado. Fermina Daza se había puesto un camisero de seda amplio y suelto, con el talle en las caderas, se había puesto un collar de perlas legítimas con 6 vueltas largas y desiguales, y unos zapatos de raso con tacones altos que solo usaba en ocasiones muy solemnes, pues ya los años no le daban para tantos abusos. Aquel atuendo de moda no parecía adecuado para una abuela venerable, pero le iba bien a su cuerpo de huesos largos, todavía delgado y recto, a sus manos elásticas sin un solo lunar de vejez, a su cabello de acero azul, cortado en diagonal a la altura de la mejilla. Lo único que le quedaba entonces de su retrato de bodas eran los ojos de almendras diáfanas y la altivez de nación, por lo que le faltaba, por la edad, le alcanzaba en el carácter y le sobraba por la diligencia. Se sentía bien. Lejos iban quedando los siglos de los corsés de hierro, las cinturas restringidas, las ancas alzadas con artificios de trapo, los cuerpos liberados, respirando a gusto, y se mostraban como eran, aún a los 72 años.